Padre Santo, bendito Dios, nos presentamos esta mañana ante ti en el nombre de Jesús, Señor, para darte gracias por nuestras vidas, Dios. A pesar de que muchos de los hermanos acá están pasando por pruebas difíciles, aquí estamos, Dios. Porque la palabra dice que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Pero también te queremos dar gracias, Dios, porque estamos viendo tu gracia y favor sobre muchas personas en esta iglesia, sanando enfermedades, dando trabajo, Señor. Gracias, Dios. Llevando a tu iglesia a lugares donde otras personas no quieren ir para llevar tu palabra, Señor. Y eso alegra mi corazón. Gracias, Dios, y te pedimos que nos respaldes en esta actividad de fin de año, para poder llevar no solamente la necesidad material, sino también la espiritual a lugares donde realmente se necesitan, donde no se hará de la piedad ganancia y donde uno no va a buscar algún tipo de rédito, Señor, sino solamente a mostrar que Dios está mirando y tiene gente que está dispuesta a tender la mano. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que podamos entender esta parte del Evangelio tan importante, porque muchas personas no conocen realmente quién es Jesucristo, Señor. Y en estos versículos hoy tú nos vas a mostrar lo inmenso que es Jesús. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. La próxima semana vamos a pasar un pequeño video para que usted vea dónde vamos a hacer la actividad de este año. La verdad que Dios ha sido bueno porque nos ha llevado a un lugar que realmente la necesidad es tremenda, ¿no? Así que espero que todos los que puedan participar, y como es acá en Lima, entonces cerca, lo vamos a organizar bien. Vamos a demostrarle a las personas que no tienen esperanza, que deben tener esperanza. Hay personas que Dios ha puesto su amor en nuestros corazones para hacer estas cosas. Yo felicito pues de antemano a todos los que van a participar. Hoy día vamos a seguir estudiando el libro de Colosenses. Un resumen rápido es que había un discípulo, ¿no?, de Pablo que se llamaba Epafras, y este muchacho había estado en Éfeso escuchando a Pablo, se había convertido y había ido a la ciudad de Colosas y había fundado una iglesia. Pablo nunca estuvo en esa ciudad. Sin embargo, después de unos años de haber sido fundada la iglesia, una herejía entra a la doctrina de la iglesia. Era muy fuerte. Ahora vamos a estudiar una de ellas: los gnósticos, la oración a los ángeles, el misticismo. Entonces Epafras, como buen cristiano, corre a Roma, desde Turquía, se va a Roma, donde Pablo estaba preso, y le cuenta, le dice: Pablo, ¿qué hago? Y Pablo les envía esta carta. Al principio de la carta, Pablo, como no los conocía, les dice que él era apóstol y tenía autoridad para escribirles. Pero primero, antes de empezar a exhortarlos, los alaba. Los alaba, ¿por qué dice su palabra? Por su fe y por el amor que tenían entre ellos. Eso nos muestra que antes de exhortar a alguien tenemos que primero mirar bien qué virtudes tiene. Y después les dice, ¿no?, que la idea es que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Le estaba orando para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que puedan andar dignamente. Dice, la Biblia dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces acá hay un principio espiritual. Si usted quiere agradar a Dios en todo y andar dignamente delante de Él, definitivamente tiene que conocer la palabra. El problema es que hay muchos cristianos que no conocen la palabra, entonces anda en su mente, anda en sus emociones, no conocen, porque no le predican el Evangelio, sino le predican otro Evangelio
está enfocado en otras cosas y no se da lo que la Biblia llama en Romanos 12:2 la renovación de la mente. Hasta ahí llegamos. Y eso paró en el verso 15. Hoy día vamos a ver si tenemos tiempo para estudiar del 15 al 23, porque hay bastante información. ¿Ok? Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23. Esta sección, ¿no?, representa una respuesta para aquellas personas que hoy niegan la deidad de Jesucristo. Ustedes se asombrarán, sí, hay gente que no cree que Jesús sea Dios. Hay, ¿cómo se puede decir?, sectas o denominaciones como la Testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios. Hay religiones como los musulmanes que Jesucristo no es Dios, sino es un profeta, y hay muchísimos de estos metidos. Entonces, aquí en estos primeros versículos, Pablo va a responder, ¿no?, primeramente, por qué no se debe seguir el gnosticismo que se estaba predicando, y es una de las herejías más antiguas de la iglesia. Pero es bien interesante, antes de uno rebatir un argumento, yo le aconsejo que estudie qué es lo que creen ellos, pues, porque de repente yo he hecho gnosticismo acá y tú me dirás, wow, qué palabrita, ¿qué será? Entonces yo le voy a decir, cada vez que usted escuche la palabra gnosticismo o que hay una iglesia gnosticista cristiana, usted va a saber qué es lo que ellos han recibido y creen, porque lamentablemente la gente se dedica a recibir y a creer, pero no a escudriñar. Por eso somos Berea, porque usted recibe y ve si las cosas son así. No me crea, no me voy a molestar. Entonces vamos a estudiar un poquito de qué se trata este gnosticismo cristiano, porque lo hemos visto la otra vez un poco en las clases en Primera de Juan, pero ahora lo vamos a resumir para que en su mente usted sepa, cuando alguien diga yo soy gnóstico, tú crees esto, esto y esto, y yo tengo estos argumentos para rebatir, ¿ok? De eso se trata. En realidad el gnosticismo cristiano no existe, porque son creencias mutuamente excluyentes. Entonces un gnóstico no es cristiano, aunque lo crea, ¿no? Los principios del gnosticismo contradicen el cristianismo. Por lo tanto, aunque algunas formas de gnosticismo pretenden ser cristianas, no lo son. Esta herejía es una herejía muy peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva desde los inicios, ¿no? Ahora vamos a ver en qué está basado este gnosticismo. Primero, ellos creían que había un dualismo entre el espíritu y la materia. ¿Qué decían estos patas? Como la materia es mala y el espíritu es bueno, y como yo soy un ser espiritual, entonces cualquier cosa que yo haga con mi cuerpo no es pecado, no pasa nada, no hay problema, porque una cosa es el espíritu y otra cosa es la carne. O sea, como diciendo, tú puedes creer en Cristo, pero puedes hacer lo que te da la gana, lo cual no es verdad, porque ya hemos hablado de lo que son los pecados de la carne, ¿no? Ahora hay gente que tal vez no lo haga así, pero yo cuando veo la mayoría, muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero viven como mundanos, ¿o no? Igualito. Lo único que dicen es soy cristiano. Y cuando la gente voltea y lo ve y dice, como si ser cristiano es ser igual que yo, entonces mejor me quedo callado y no digo nada, ¿no? Esa era una de las cosas que yo decía antes de ser cristiano. ¿Para qué voy a ser cristiano si estoy igual que tú, ¿no? El segundo punto, y es algo que vemos hoy, los gnósticos piensan que tienen un conocimiento, una verdad superior, que solamente puede ser dada a conocer solo a unos pocos. Estos gnósticos, o esta gente, dice que ha adquirido un conocimiento superior
pero no en la Biblia, sino en algún plano místico superior de la existencia. ¿No les parece algo conocido? ¿Ah? Dios me ha hablado. Revelación fresca. Subí al corazón de Dios. Esa me gustaba a mí. ¿Cómo vas a subir al corazón de Dios? No entiendo, pues, o sea, y la gente, no, eso no es. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre los demás, por su conocimiento elevado y profundo de Dios. Entonces, eso sí lo vemos, ¿no? Eso lo vemos, pero los famosos apóstoles, los famosos profetas, y ahora han salido unos nuevos, los arcángeles. No me crean, de ahí en el Facebook. Ha salido uno que dice que no es apóstol ni profeta, sino es arcángel. O sea, ese sí debe ser drogadicto. Está bien loco para decir es apóstol. Claro, o sea, ni fumándote un troncho. Pero así hay, ha salido y salió otro que es el querubín. O sea, qué cosas inventan, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente quiere ser superior a nosotros, y nosotros sabemos que en la verdadera iglesia de Cristo todos estamos al mismo nivel. El pastor no es más que ustedes. Al contrario, el pastor está para servirlos a ustedes, no para que ustedes me sirvan a mí. Lo único que yo les pido a ustedes es que oren por mí, porque así como ustedes pasan pruebas, yo también, pero yo ya sé que por algo será. Yo respiro, aprieto los dientes y sigo para adelante, ¿ok? Y eso es lo que hace un cristiano. Para rechazar cualquier idea entre la semejanza entre el gnosticismo y el cristianismo, vamos a ver algunas doctrinas de fe que tienen ellos. En cuanto a la salvación, el gnosticismo enseña que la salvación se gana a través de la adquisición del conocimiento divino, ¿ok? O sea, no es por fe. La salvación en un gnóstico no es por fe, sino también es por obras, por el conocimiento. Jesús no dice nada acerca de eso. ¿Qué dice Jesús? En Efesios 2, 8, 9, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es el don de Dios? La salvación, no la fe. Hay una confusión a veces que los calvinistas usan para decir, ¿ves? La fe es un don. Yo pienso que uno recibe fe, pero la fe se va desarrollando con el tiempo. La fe va creciendo. Conforme vas viendo cómo Dios trabaja en tu vida, tú vas creyendo más y más. Así que no es... Es más, la salvación que ofrece Cristo es gratuita y disponible para todos. No es solo para un grupo selecto que haya alcanzado una revelación especial. Yo le repito esto porque, como me hizo ver la otra semana una hermana, a veces yo no les enseño algunas cosas porque las doy por sentadas, porque hay muchos que vienen mucho tiempo, pero de repente personas que vienen por primera vez deben escuchar estas cosas. El cristianismo afirma también que solo hay una fuente de verdad, y es la Biblia. Es la revelación escrita para la humanidad y nunca es sustituido ni por pensamientos, ideas, escritos o visiones humanas. En cambio, los gnósticos sí tienen sus escritos, ellos tienen sus estudios especiales, ¿no? Los gnósticos también tienen la tendencia a reescribir los versículos de la Biblia para que armonicen con su filosofía. Y nosotros sabemos que eso está estrictamente prohibido en la Biblia, ¿sí o no? Ahora, los testigos de Jehová y muchas religiones han reescrito la Biblia. De verdad, usted agarre una Biblia de los testigos de Jehová y va a ver que hay versículos que no, inclusive hay versículos que no hay. Sobre todo el de la Trinidad. La persona de Jesús es otra área donde el cristianismo y el gnosticismo difieren drásticamente. El gnóstico cree que Jesús no era real,
sino que aparentaba ser real nada más. Bueno, esas opiniones destruyen no solo la verdad sobre la humanidad de Jesús, sino el tema de la expiación, puesto que Jesús no solo tuvo que ser verdaderamente Dios, sino también verdaderamente humano para poder sufrir en la cruz y sustituirnos, ¿no? Si no, ¿cómo nos hubiera sustituido? El punto de vista bíblico sobre Jesús afirma su completa humanidad, así como su completa deidad. Entonces, eso es lo que creen los gnósticos, el gnóstico cristiano. O sea, de repente no vas a encontrar a alguien que diga yo soy un gnóstico cristiano, pero cuando tú analices la doctrina de algunas iglesias y encuentres estas cosas, no, para ellos Cristo no fue Dios, porque ahora vamos a ver que Él es la imagen de Dios. Mira, ellos, hay gente que cree que es, ¿no?, que sabe más, que la revelación, entonces se han metido, porque eso de que he recibido una revelación de Dios, entonces ya es, en la mayoría de las iglesias. Entonces vamos a estudiar en estos versículos 9 características que hablan de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando usted presente a Jesucristo, usted va a usar estos versículos para explicarle a la gente que tiene otra visión diferente de Jesús, quién es Jesús realmente, cuál es su relación con Dios. Vamos a estudiar cuál es su relación con el universo y cuál es la relación con la iglesia y también cuál es la relación con nuestra salvación. Así que si tiene lápiz y papel, apunte. Vamos a leer entonces. Colosenses 1, verso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a ver cuál es la relación entre Jesús y Dios. Aquí hay dos declaraciones. La primera que nos dice que es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? ¿Qué significa? Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, lo cual nos dice que Jesús es Dios y tiene todos los atributos de Dios. Porque a veces cuando uno escucha que Jesús es el Hijo de Dios, como que nuestra mente natural lo asocia como que está en un nivel un poquito inferior, ¿cierto? En realidad no. Veamos lo que dice Filipenses 2:6 sobre esto. Tiene que estar atento. Es teología, vamos a hacer un poquito de teología. Miren lo que dice Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, ahí está diciendo que Jesucristo es Dios. Ahora, el tema de la Trinidad es algo que sabemos que Dios, Jesús y el Espíritu Santo es un solo Dios. El tema de manifestaciones para nuestra mente natural como que es un poco difícil de entender, pero es así. Después dice que es el primogénito de toda creación. Primogénito acá no significa que es lo primero que fue creado, ¿no? En la Biblia, primogénito significa que está en un lugar superior o en un lugar más elevado. Por ejemplo, cuando habla en la Biblia en Deuteronomio de que Israel es el primogénito de todas las naciones, no significa que Israel fue el primer pueblo creado, sino que Israel era el que tenía el mayor nivel. Entonces acá tenemos la relación de Dios con Jesús. Jesús es Dios y es lo más importante que tiene. ¿Ok? Lo voy a hacer lo más sencillo posible para que usted lo fije en su... Esa es la relación. Jesús es Dios. Y acá comienza 16. Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y acá está la declaración.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? Si las cosas fueron creadas por Él, esto aclara que Él no es una creación, sino es un creador. ¿Correcto? La afirma que es primogénito, sino más bien que Él realizó toda la creación. Y aquí habla de las cosas visibles y de las invisibles. ¿Cuáles son las cosas visibles? Lo que usted puede ver, ¿cierto? El universo, la tierra, los ríos, los animales. Cada vez que yo veo una película de National Geographic, me pongo a pensar cómo Dios pudo tener esa imaginación para crear esos animales. Están perfectos, ¿no? Pero hay un mundo invisible que algún día viviremos ahí, que también es real, que también fue creado por Dios. En este caso, el verbo hecho carne, como veremos más adelante. Entonces, ahí tenemos pues a las potestades, a los principados, porque así como hay jerarquías en el mundo espiritual de Dios, hay jerarquías en el mundo espiritual de Satanás. El diablo existe, el diablo es real. Y el diablo lo anda correteando a usted como león rugiente, a ver si lo puede devorar. Ya tenga cuidado, mejor júntese con Dios. Acá dice que todas las cosas fueron creadas por Él, pero también todas las cosas fueron creadas para Él. Cuando yo leía esto, que todas las cosas fueron creadas para Él, dije que hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros somos coherederos con Cristo, ¿no? Pero también debe ser nuestra. Coja su planeta de una vez. El versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, a veces ni se debe explicar. Y todas las cosas en Él subsisten. Qué interesante. Al comenzar a existir el universo, interesante, ¿no? Y para terminar, el versículo 23 dice: si en verdad, y esa palabra me gusta, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, si en verdad estás en la sana doctrina y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Los que en verdad han sido reconciliados con Dios perseverarán en la fe y obediencia, porque además de ser declarados justos, usted ha sido convertido en una nueva criatura. Entonces debe poseer una disposición natural para amar a Dios, para aborrecer el pecado y obedecer los mandamientos de Dios con un poder interior que viene del Espíritu Santo. Si yo no peco, hermano, no es porque yo sea bueno, es porque adentro tengo algo que me ayuda a decir no. ¿Se da cuenta? Si usted todavía coquetea con el pecado o anda con el pecado, tenga cuidado. Yo dejé de fumar no porque yo quería, después de 30 años de fumador, quise dejar de fumar 100 veces y cada vez que dejaba el cigarro, a las 3 horas ya sentía el síndrome de abstinencia. ¿Usted ha sentido eso? Te pone de mal humor. Pero cuando yo le oré y le pedí a Dios que me quitara el cigarro, me lo quitó así, en un minuto. Y lo que más me llamaba la atención es que no sentía ganas. Y de ese día hasta ahora no he vuelto a fumar un cigarro. Y cuando alguien fuma a mi lado, me gusta el olor. Pero ya no fumo. No sé cómo esa final que dice, ¡ah, qué asco! ¿A visto? Ah, no, a mí me gusta. Así que le gusta el olor del tejocal libre de barato. La otra vez me dijo, qué rico, güey, mi clima, nos cochineamos, ¿no? A ver, ahí te das cuenta tú del dominio propio, ¿no? El Espíritu Santo, pida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado en la Biblia el Consolador. ¿Por qué le han puesto el Consolador? ¿Por qué no dijo que enviaré al poder más grande del universo? ¿Sabes por qué?
Porque algo que usted y yo necesitamos es que nos consuelen. Cuando yo estoy caído y estoy, digo, Espíritu, Señor, que tu Santo Espíritu me consuele, que me traiga la paz, Dios. Porque hay momentos en que me siento bajoneado, tantas cosas. Hay veces que las pruebas vienen, vienen una tras otra en diferentes áreas, y tú no estás haciendo nada, pues, al contrario, estás sirviendo más a Dios. Bueno, yo hablo con el pastor Nicolás, gracias a Dios tengo a mi amigo ahí que me levanta, ¿no? Por eso es bueno a veces tener un amigo que te hable. Pero después ya viene la calma, viene la paz y viene el gozo. Entonces yo sé que más adelante viene algo mejor para mi vida. Yo no creo lo que dice el hombre, no creo lo que dicen las circunstancias, creo lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Que para mí tiene cosas que yo ni pido ni siquiera he imaginado, muchísimo más. Así que me conviene. Ante lo heterocal no me gustaba. Predica toda creación. ¿Qué significa? Significa que el Evangelio no tiene barreras raciales. El Evangelio no es para ciertas personas. Por eso a mí me da mucho gusto que la iglesia vaya a hacer esta actividad de Navidad en un lugar tan necesitado. Pero no solamente vamos a ir a llevar algo material. Dios mediante podamos empezar una misión para darle palabra. Porque realmente lo que la gente necesita cambiar es en su mente y en su corazón. Y de repente Dios está usando ese lugar para después ser luz. ¿Qué será? Y si lo podemos ayudar materialmente, ya tendremos llegado. Y refiriéndose al final, dice que Pablo fue hecho ministro. A Pablo le gustaba mirar siempre al pasado y apoyarse en el glorioso privilegio de ser un ministro de Jesús. ¿Sabe qué, hermano? El mayor honor que cualquier persona puede recibir es eso. Usted podrá ser empresario, podrá ser ingeniero, podrá ser doctor, pero si Dios lo ha escogido como un ministro de la reconciliación, esa es mi profesión, ¿no? Mi hobby es mi trabajo. ¿Se da cuenta? A esto es lo que le dedico ahora más esfuerzo, más tiempo. Y Dios me lo había dicho una vez en oración: cada día vas a ser más pastor y menos ingeniero. Y a eso está pasando. Porque a pesar de cualquier cosa que pueda pasar, yo siempre estoy ahí para estudiar la palabra. Así que ya saben que ustedes tienen el ministerio de la reconciliación. Tienen que explicarle a la gente. Primero tienen que explicarle por qué tienen que ser salvos, ¿cierto? Y después cómo pueden ser salvos. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hoy día hemos entendido cómo estas falsas herejías que vienen desde el principio del Evangelio han contaminado a la iglesia actual, Señor. Sobre todo en el tema de que hay gente que cree que para entender el Evangelio hay que ser una persona superior. Te damos las gracias, Dios, porque en esta iglesia no hacemos acepción de personas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado para recibir sana doctrina. Te damos gracias porque hoy día hemos entendido cuál es la relación de Jesús con Dios. Y sacamos de nuestra mente esa palabra de Hijo de Dios y sabemos que es Dios. Es el verbo hecho carne. Su relación con el universo, increíble. Él creó todo, es para Él todo. Y Él mantiene todo unido y en movimiento. Declaramos que la cabeza de esta iglesia es Jesús, Señor. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y que Él nos va a dirigir y nos va a mostrar el camino que debemos seguir. Te damos gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Dios, al reconciliarnos contigo. Ahora, al ser reconciliados, tenemos paz, podemos tener armonía, podemos levantar nuestras manos sin condenación, Dios, y pedirte gracia y favor, y pedirte misericordia.
Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para poder llevar adelante el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos, Dios. Pon tu palabra en nuestra boca, porque yo sé que en algún momento vas a poner personas, y te pedimos que nos vayas preparando nuestros corazones para la actividad de diciembre, Señor, porque el lugar donde vamos a ir es un lugar donde abunda el pecado, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Por eso vamos a ir ahí. Dios mío, queremos ver ese cambio, Señor, en esos jóvenes, en esas personas, Dios, que no viven felices, Señor, porque nadie que esté en las drogas ni en la miseria es feliz. Es mentira. Ocultan su dolor en el alcohol y en las drogas. Ayúdanos a poder ayudarlos, pero sobre todo a que te conozcan, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Verso, Cristo ya existía. En consecuencia, si Él ya existía, es eterno, solo como Dios puede ser. Entonces vamos viendo las características de Jesús. La imagen de Dios, primogénito, creador del universo, de lo visible y lo invisible, eterno. Cuando dice que todas las cosas en Él subsisten, esto es para los científicos, quiere decir que Jesús es el que mantiene todo unido. Él dirige y mantiene todo este universo físico. Eso es una buena respuesta para los científicos que se rompen la cabeza y dicen cómo es que la gravedad y cómo es tan perfecta las órbitas y cómo todo esto y el pensamiento y buscan y tratan de buscar que por una explosión salimos nosotros, que descendemos del mono y por acá, ¿no? Cómo es que los planetas no colapsan, cómo no caen uno por otro. Todo eso, hermano, está en manos de Dios. Y hay un versículo que lo dice. Hebreos 1.3. En Hebreos 1.3 hay una declaración que dice así. Podemos empezar desde el 1 para agarrar toda la idea. Miren, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esto es como ya pues, te hablé, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, finalmente, después de hablar, mandó a Jesús. Ese fue el mensaje final. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, otra vez la definición de que Jesús es Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Acá está. Jesús, Dios, es el que tiene el control sobre el universo. Increíble, ¿no? ¿Qué tal Dios tenemos? Vamos viendo las características de Jesús. Regresamos a Colosenses. Entonces, aquí ya vimos una cosa. ¿Cuál es la relación de Cristo con Dios? Ya lo saben. Es su imagen y es lo más importante, lo primero. Después estamos viendo cuál es la relación de Jesús con el universo. Él lo creó todo, lo visible y lo invisible, y Él es el que tiene el control. Él es Jesús. Ahora vamos a ver su relación con la iglesia. Mire lo que dice el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Qué interesante. Este versículo es clave. Pablo utiliza el cuerpo humano como una metáfora de la iglesia, el cual es la cabeza. Y usted sabe que su cuerpo siempre es controlado por el cerebro, ¿no? Eso es lo que nos controla.
Ahora, Cristo es el que tiene el control sobre esta iglesia y sobre todas las iglesias de sana doctrina. ¿Ok? Por eso nosotros nos movemos siempre con temor y temblor. No sé cómo se hará en otras iglesias, porque yo he escuchado en una iglesia en la que estuve que se paró el pastor, se arrodilló en un evento y gritó: el pastor de esta iglesia es el Espíritu Santo. Y yo no me voy a dejar mentir, y algunos de ustedes lo han escuchado. Eso es herejía, porque el pastor de la iglesia es Jesucristo. ¿Ok? No sé con qué finalidad lo hizo, si lo hizo por ignorancia o lo hizo por manipular, ¿no? Ahora acá existe, dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Jesucristo es el primer ser humano que ha resucitado y está vivo. Porque hay mucha gente que dice, sí, pero hay otra gente que ha resucitado. Sí, ha resucitado, pero está muerto. Él está vivo, Él es el primero. ¿Ok? Es la primicia de los que duermen. Es la primacía, al final dice, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Jesús es primero y lo más elevado en todo. ¿Ok? Esa es la relación que tiene con la iglesia, es nuestra cabeza. Él dirige la iglesia. Cuando nosotros nos apartamos de la sana doctrina, ya no es Jesús el que está dirigiendo la iglesia, sino es el otro. Por eso que la gente, uno de afuera, muchos me dicen, pero ¿acaso esa gente no sabe el evangelio? ¿Acaso no conoce? ¿Por qué hacen eso? Yo también me preguntaba lo mismo. Y bueno, lo hacen porque ya Cristo no está ahí, pues. Porque en el momento de que tú ves a un pastor que está haciendo de la piedad ganancia, olvídate, ya fue, ya cambió su corazón, se fue contaminando. Por eso nosotros nos cuidamos mucho para no andar con jóvenes desiguales. Porque al final en el 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda su plenitud. ¿Qué significa eso? Todos los atributos y poderes divinos habitaban por completo en Cristo Jesús. Y eso es importante, porque hay algunos cristianos que creen que porque son cristianos pueden hacer las cosas que hace Dios. Pueden echar fuera demonios, pueden orar por cualquier persona y sanarse, pueden declarar que todo lo que pisan Dios se lo dará por conquista. Eso no es así. Cristo, hay muchos versículos de muchas de sus sanidades que son históricos, cosas que Él solo puede hacer. La hermana Johanny lo dijo muy bien en la mañana cuando orábamos, que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia de los perdidos. ¿Para qué? Para buscar el oportuno socorro. Es clave para el cristiano. Entonces, si yo puedo declarar y puedo decretar, ¿para qué voy a orar? Pues ya no necesito fe, ¿o no? Si puedo pactar con Dios, ya no oro, pues ya Dios toma 20 mangos y que venga mi esposa. Claro, ya no necesito fe. El cristiano siempre tiene que andar con el rostro en el suelo pidiendo misericordia a Dios. Y cuando estás en la prueba, como yo le digo, bueno, Dios, ya, ¿qué voy a hacer? Tendré que pasar. Algo me quiere sacar de mi corazón. Algo está trabajando ahí. Yo lo que he entendido en este tiempo es que Dios te quiere quitar dos cosas: tu autosuficiencia en ti mismo, te la arranca. Si tú no quieres soltar, Él sigue, y si aprieta un poco y tú no sueltas, te aprieta más, y si no quieres, te sigue apretando más, y tu egoísmo. Que esas dos áreas estén trabajando con nosotros, siguen trabajando conmigo. Porque a veces tú estás en una posición donde tienes el control. Cuando te quitan el control, empiezas ¿a dónde tienes que mirar tú? Arriba, ¿no? Entonces ahí dice que el Dios Cristo tiene todos los atributos, ¿no? Entonces podemos bosquejar lo que hemos hablado: la relación de Cristo con Dios, la relación de Cristo con su creación y la relación de Cristo con la iglesia. Ahí tiene usted, puede presentar a Cristo ahí.
Pero hay una relación más. ¿Cuál es la relación de Cristo con la cruz? Ahora vamos a ver un poquito, vamos a hacer un comentario rápido. ¿Qué decía Jesús acerca de Él mismo? Jesús dijo que era Dios. Jesús afirmó ser Dios. Vamos a ver qué dice en las Escrituras del Nuevo Testamento. En la Biblia no hay ningún registro donde Jesús diga yo soy Dios. No hay. Pero si hay uno, en Juan 10:30, acompáñenme a Juan 10:30, una clase magistral Juan 10:30, mira lo que dice Juan 10:30, ¿no? Estaba ahí peleando con los judíos, lo estaban rechazando a Jesús, y de repente Jesús les dice, yo y el Padre somos uno. A simple vista no parecería que estar haciendo una afirmación acerca de Dios. Sin embargo, ¿cómo reaccionaron los judíos? En el 34, Jesús le respondió, 10:33 dice, le respondieron los judíos, vamos a ver, el 30, yo y el Padre somos uno, dice Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, lo querían matar. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces los judíos sí entendieron que él les estaba diciendo que era Dios. Inteligente era Jesús, ¿no? Pero en realidad, en vez de Jesús decirle, no, yo no soy Dios, miren más adelante en el verso 37 y 38 lo que dice Jesús. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él, Padre. Claro, ¿quién podía hacer las cosas que podía hacer Jesús? Solamente podía ser alguien que fuera Dios. Porque cuando leemos la Biblia vemos que persona que se acercaba era sanada, persona que se acercaba era liberada. No es lo que pasa ahora con estos falsos sanadores, no es así. ¿Ya? Cuando se acaban estas famosas eventos de sanidad, están llenecitos los estadios, hay periodistas, hay investigadores que están ahí mirando qué pasa. Y escriben de que una vez que se apaga la luz y se van miles de personas, se quedan ahí enfermas, diciéndose, Dios no me ama. ¿Por qué sanó a 4 o 5 y a mí no? Si tienen el don de sanidad, ¿por qué no se sanan todos? Porque son mentirosos. Porque en esas, yo he ido a esas, cada 5 minutos te están pasando la ofrenda. O sea que lo único que viene es, ahora imagínate acá, imagínate cuando van a África, o cuando van a países más pobres, ¿no? Bueno, lo que estamos diciendo es que Jesús indicaba que Él era Dios. Ahora, una de las declaraciones más impactantes están en Juan 1:1. Acá ve usted que Dios también, Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesús, ¿cierto? La palabra. Y si vas al 14, 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ajá. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más claro ni el agua. ¿Sí o no? Indica que Dios es Jesús, Dios en la carne. También tenemos a nuestro amigo Tomás, el incrédulo, en Juan 20:28. Nadie se llama Tomás acá, ¿no? Cuando le dijo a Jesús, después de que dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús no lo corrigió.
La razón más importante para decir que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar los castigos del mundo. Un ser creado no podía pagar la pena infinita requerida para un pecado contra un Dios infinito. Solamente Dios pudo hacerlo. Entonces, acá en el Nuevo Testamento también tenemos, aparte del libro de Colosenses, una explicación de que Jesús era Dios, que Jesús era humano. ¿Está claro? Ahora vamos a estudiar, ahora que todavía tenemos tiempo, esta parte me gusta. ¿Qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Seguimos con el verso 20 entonces. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. El hombre es reconciliado con Dios cuando Dios le restaura una relación correcta mediante Jesucristo, ¿no? Vamos a seguir para ver el otro verso donde lo aclara todo esto. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Escuche, todos nosotros en algún tiempo éramos extraños y enemigos de Dios. ¿Dónde? En nuestra mente. En nuestra mente empezaba todo. Teníamos una creencia diferente del Dios verdadero. El problema es que hay muchas personas que son cristianas que todavía tienen una visión de Dios que no es la correcta. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La palabra reconciliación es la que yo quiero hablar un poco. ¿Qué significa la reconciliación? Mucha gente me dice, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Para morir por mis pecados. No vino por eso. Ese fue consecuencia. Jesús vino a la tierra para reconciliarnos con Dios. O sea, para volver a tener una relación correcta con Él. Y cuando tú tienes una relación correcta con Dios, todo se te ilumina. Y te das cuenta de que tú no quieres ofender a Dios, ¿no? Reconciliarse es restaurar la armonía. Mire cuál es el ministerio del cristiano. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Este es tu ministerio, hermano, y este es mi ministerio. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Nos dio el ministerio de la sanidad? ¿De echar fuera demonios? No, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Wow, ese es nuestro ministerio. Este es bíblico. ¿Corintios qué? Segunda de Corintios 5, 18 y 19. ¿Qué tal declaración? Mire su ministerio. ¿Usted quiere tener un ministerio? Ahí está. No sea apóstol ni profeta. El ministerio de la reconciliación. La Biblia dice que gracias al sacrificio de Cristo, Él nos ha reconciliado con Dios. El hecho que necesitábamos reconciliación significaba que nuestra relación con Dios estaba rota. A mí me da mucha pena a veces ver personas, en mi barrio hay una iglesia, hermano, que para llenecita, mañana, tarde y noche. Ahora, no sé si el padre es buenazo o la gente tiene una necesidad de Dios increíble. Pero muchos de ellos no han nacido de nuevo. Entonces, simplemente van a quietar su conciencia. Puesto que Dios era santo, entonces nosotros éramos los culpables, ¿cierto?
nuestro pecado nos alejó de Él. Cuando Cristo muere en la cruz, hace posible que encontremos la paz con Él. Ahora esto es algo personal, yo siempre preguntaba a Dios por qué Jesús tuvo que ir a la cruz para que podamos ser reconciliados con Él. ¿Por qué usó esa forma tan brutal, ¿no?, de llevar a Él mismo a la cruz y morir y ser humillado? No habría otra forma, pero instantáneamente llegó a mi mente este versículo: porque la paga del pecado es muerte. Usted y yo éramos los que merecíamos estar en la cruz. Y cuando usted estudia el Antiguo Testamento y ve cómo era que los judíos presentaban su pecado para ser limpiados del pecado, era matando un cordero sin mancha. Y Jesús, dice la Biblia, que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo se relaciona todo? Entonces, el único ser humano que era limpio y sin mancha, que podía reemplazar a ese cordero, era Jesús. Por eso lo hizo así. Porque a mí siempre me ha chocado la muerte de Jesús en la cruz. No me gusta leer mucho la parte de cómo es escupido, arrastrado, y como que me duele, no sé, como personal para mí. Pero eso es, por eso es que Jesús fue a la cruz, hermano. Por tu pecado, por mi pecado, para reconciliarnos con Dios. Hay que estar agradecidos, ¿no? Vamos a seguir el verso 22. Y lo va aclarando lo que yo les digo. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo, sin mancha y irreprensible delante de Él. Ahora, la frase en su cuerpo de carne, vemos una declaración específica que Cristo sufrió en un cuerpo carnal y no en apariencia. Esta es una respuesta a estos herejes, ¿no?, que dicen que Cristo no tenía un cuerpo espiritual. Pero a mí me llamó la atención algo, que dice que para que nosotros nos presentemos santos y sin manchas, irreprochables delante de Él. A ver, yo quisiera saber si alguno de ustedes es santo, no tiene mancha y es irreprochable delante de Dios. Nadie. ¿Cómo? A veces hay cosas que me rayan, pero prestemos atención a lo que dice ser sin mancha, sin tacha y sin imperfección. Ese era uno de los requisitos en el Antiguo Testamento para un animal que iba a ser sacrificado. Ni usted ni yo podemos presentar perfección ante Dios, y Dios no puede aceptar nada que no sea perfecto. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? No se asusten. Ese es el motivo por el cual nosotros no podemos salvarnos por nuestras obras o por nuestro carácter. Simplemente no podemos alcanzar las exigencias de un Dios justo, ¿no? Pero Él puede presentarnos sin mancha. ¿Por qué? Porque Él ocupó nuestro lugar. Eso es interesante. Segunda de Corintios 5:21. Por eso, cuando Dios te ve, no te ve a ti, ve a Jesús. Dice, segunda de Corintios 5:21, dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Ahí está. Y después tenemos las palabras irreprochables. ¿Qué significa irreprochable? Que ya nadie nos puede acusar, porque Dios ya nos ha justificado. ¿Ok? La Biblia dice: no existe condenación para los que están en Cristo Jesús.